William avanzaba a paso rápido entre las malezas del bosque. Caminaba con la seguridad de quien ya ha realizado el mismo recorrido un centenar de veces. Milo, su Doberman de pelaje negro, tan alto que casi le llegaba a la cintura, lo acompañaba aquel día. Y sujeta con ambas manos, llevaba su escopeta calibre 12, lista para ser descargada en el instante que él quisiera, y contra quien fuera. Pronto llegaría a la llanura, donde, si uno tenía paciencia, podía ver algunos venados. Pero ese día, William no iba a la llanura, iba más allá, al pantano. El pantano era una vasta extensión de tierras bajas donde siempre había agua, lodo, víboras, cocodrilos, cuevas, trampas mortales para el descuidado. A menos que uno quisiera cazar un cocodrilo o una serpiente, el pantano no ofrecía nada de interés para los amantes de la caza, como él. Pero desde hacía días venía oyendo raros rumores acerca de una extraña criatura. Así que lo único que quería era averiguar qué tanta verdad y qué tanta ficción había en todo ello. No eran muchos los que osaban aventurarse en el pantano, y la mayoría de esos osados eran jóvenes inexpertos que creían que, internándose en ese peligroso lugar, en compañía de uno o varios amigos, demostraban lo valientes que eran, cuando únicamente era una muestra más de su insensatez y de su estupidez. Sin embargo, varios de esos jóvenes últimamente habían bombardeado el pueblo con rumores acerca de un ser que había sido visto en el pantano. Las versiones iban desde un humano, pasando por un semihumano, hasta llegar a un monstruo pesadillesco, fruto, seguramente, de la imaginación sin límites de los imberbes. Fuese lo que fuese, había algo en lo que coincidían casi todos los rumores. Había algo extraño rondando por el pantano. William no creía que se tratase de un monstruo. No existían los monstruos simplemente, pero la curiosidad y la ociosidad de su casa lo habían motivado a ir a echar un vistazo. Y si se trataba de algo o alguien peligroso, se acompañaba de Milo y su mortal escopeta. Transcurrió toda una hora mientras cruzaba la llanura. El sol había recorrido la mitad de su ascenso hacia el cenit. Para cazar algo, había que hacerlo de noche, pero ese día no iba de cacería. Para la tarde quería estar de regreso en su casa. Caminó bajo el ardiente sol y bajo la sombra de jóvenes alisos. Bordeó suaves y majestuosas colinas y cruzó un riachuelo cuyo punto más profundo le mojó hasta las rodillas. No vio ningún animal excepto pájaros y una ardilla, pero ninguno que mereciese especial atención. Tampoco se encontró con más personas. Poco a poco la llanura fue cediendo ante el pantano. El suelo firme pasó a convertirse en tierra húmeda y lodosa, y después en fango. William se detuvo un momento y se quedó observando todo a su alrededor. Estaba rodeado de agua sucia, maleza, algunos árboles que podían vivir en un ambiente como aquel y la nada. Estaba rodeado de la nada. ¿Pero qué esperaba? El pantano siempre había estado rodeado de nada. Para otros podía tener su atractivo las charcas, las arenas movedizas, los escondrijos de serpientes y alimañas, los cocodrilos, pero para él no. De todas maneras, él no iba a disfrutar del paisaje. Lo que William quería averiguar era si había algún extraño rondando por ahí, nada más. Empezó a adentrarse más y más en aquel inhóspito lugar. Milo lo seguía a corta distancia. Siempre atento, muchacho.
le dijo. Su fiel compañero agitó la cola y ladró en señal de entendimiento. Durante largas horas, William se dedicó a deambular de aquí para allá en el pantano, sin rumbo aparente. Bordeó charcas de agua lodosa, siempre atento a huellas sospechosas. Caminó entre hiedras venenosas, oteó toda la circunferencia de la laguna, hogar de gigantescos lagartos. Subió a algunos árboles para vislumbrar más lejos, pero no vio nada fuera de lo normal. Todo ese disparate sobre aquel ser del pantano debe de ser solo un cuento como tantos otros. Llevo horas caminando y no he visto ni una sola huella de aquel supuesto ser. En un momento de su búsqueda, mientras estaba inclinado examinando las huellas de un mapache en el lodo, tuvo la certeza de que había alguien observándolo por la espalda. La sensación fue tan fuerte, casi palpable, que William se puso de pie de un salto, girándose con la escopeta, apuntando amenazadoramente. Milo también debió percibir algo extraño, porque empezó a ladrar, aullar y corretear como loco. Pero cuando William se volvió, allí no había nada, únicamente un par de árboles. El temor que lo había aprisionado tan de repente fue liberándolo paulatinamente. Milo también empezó a calmarse, pero tenía las orejas paradas. Creo que fue solo mi imaginación, murmuró William. Pero si lo era, ¿por qué Milo también había percibido algo extraño? Como para asegurarse de que no había nadie allí, William fue bajo los árboles y miró hacia las ramas y las copas. No había nada fuera de lo normal. Tú también imaginas cosas, Milo, dijo a su perro con una sonrisa. No hay nada, muchacho. Vamos. Más tarde, cuando miraba como un lagarto se asoleaba en el barro que rodeaba a la laguna, oyó un leve ruido a sus espaldas, como el crujir que haría una hoja al ser pisada. De nuevo lo atacó un repentino terror y la seguridad de que alguien o algo lo observaba con malintencionados fines. Inmediatamente, casi al unísono con aquel leve crujido, el lagarto que observaba corrió a refugiarse en la turbia agua de la laguna. Milo empezó a ladrar y él se puso de pie como impulsado por un resorte. ¿Quién anda ahí?, preguntó. Su voz sonó débil y trémula. Escuchó otra diminuta hoja resquebrajarse. Esta vez no tuvo dudas. Había alguien allí. Reuniendo todo el coraje del que disponía, avanzó hacia el lugar del que provenían los ruidos, y con voz aguda y chillona exigió: «¡Sal de ahí!». No obtuvo respuesta alguna. Avanzó con parsimonia y temor. Un paso, 2, 3. El miedo seguía allí, pero a pesar de que tenía el oído aguzado, no escuchó ningún ruido. De repente era como si el tiempo se hubiese detenido. Incluso Milo se había quedado inmóvil, como expectante. Se detuvo junto a un arbusto. Tras este había oído provenir los ruidos que lo habían alertado. Acercó el cañón de la escopeta con creciente nerviosismo, hizo a un lado unas ramitas y escudriñó al otro lado. No había nadie. De pronto algo se escabulló del arbusto. William se llevó tremendo susto y, como acto reflejo, dejó ir un tiro. Los balines de la munición hollaron la tierra, sin acertar a nada. William aún vislumbró al pisote que se había escabullido del arbusto, pero ya no malgastó otra munición. Solo era un pisote. No obstante, el miedo aún seguía allí. No era nada, amigo, dijo a Milo. Solo fue un pisote. Milo le respondió con un aullido lastimero. Su Doberman, al igual que él, tenía miedo.
Ven, nos vamos a casa, decidió, y el perro agitó la cola y fue en pos de él. Echó un último vistazo al arbusto y, negando con la cabeza, se alejó. Caminó un centenar de pasos, pero el temor aún lo embargaba. Se repetía que debía ser cosa de los nervios y la imaginación. Pero cuando estaba a punto de creérselo, recordaba que ni siquiera cuando se encontró frente a un feroz oso había sentido algo así. Quizá, después de todo, era posible que algún ente extraño vagabundeara por el pantano. La sola idea lo hizo estremecerse. Repentinamente, el temor creció de sopetón, convirtiéndose en auténtico horror. Sin saber cómo, supo que aquella cosa del pantano estaba cerca. Apenas un segundo después de que el horror lo aprisionara, oyó un leve ruido que hizo que toda la piel se le erizara. Su mente lo imaginó como las suaves y rápidas pisadas de un ser del inframundo. William se giró hacia el ruido. Un monstruo corría hacia él. William quedó paralizado por el horror. En aquellos momentos no se acordó ni de alzar la escopeta y alar del gatillo. El ser de apariencia terrorífica captaba toda su atención. Entonces el monstruo acortó distancias a una velocidad vertiginosa, y cuando William se percató de que era su fin, quiso reaccionar, pero ya era demasiado tarde. Aquella cosa casi estaba sobre él. Pero una sombra negra se abalanzó sobre el monstruo antes de que éste cayera sobre William. ¡Milo, no! Era Milo, que había saltado en defensa de su amo. Clavó sus poderosas fauces en la garganta del monstruo y tiró con fuerza, arrancando carne, nervios y venas. El monstruo rugió de dolor. William miraba horrorizado la escena. Tenía ante sí un monstruo, algo que siempre creyó simples leyendas o fantasías, pero aquel era real. Aquella cosa tenía la estatura media de un hombre, desgarbado, y su piel era color marfil, estriada y reseca. Sus brazos eran largos y terminaban en garras amarillentas y filosas. Tenía las piernas gruesas, fibrosas y encorvadas, grotescas, y sus pies eran planos, rematados también por poderosas garras. Tenía el rostro largo, ojos enormes como pelotas de golf, y una boca de labios finos y dientes aún más finos y filosos. La sangre, morada y repugnante, fluía allí donde Milo le había desgarrado el cuello. De pronto, el monstruo rugió y se lanzó sobre Milo. ¡Milo, corre! Perro y monstruo formaron una pelota negra y amarillenta, donde los rugidos y los ladridos, de rabia y dolor, eran lo único que hendía el silencio que se había cernido sobre el pantano. William recuperó poco a poco el autocontrol. Se desembarazó de una parte del miedo que lo acosaba y trató de apuntar con su escopeta a aquel ser. Pero no era tarea sencilla. Monstruo y perro se revolcaban de tal manera que era imposible tener un blanco fijo. Cuando el combate cesó, apenas unos instantes después de que empezara, el que se irguió, victorioso, era el monstruo de los ojos como pelotas de golf. Milo, el fiel amigo de William, yacía inerte en el suelo, con el vientre desgarrado y la cabeza pegada al tronco solo por la cuarta parte del cuello. Y ahora, el ser lo miraba con ojos centelleantes. Maldito engendro. Te enviaré al infierno de vuelta.
William apuntó con la escopeta y disparó. El monstruo recibió de lleno el disparo, justo en el pecho. Aulló de dolor y se escabulló entre el bosque que circundaba la laguna. ¿Cómo era posible que con el cuello desgarrado y el pecho destrozado se moviera a aquella velocidad? De todas formas, de momento, eso no importaba. Una lágrima resbaló por su mejilla al ver a Milo, compañero de 100 cacerías, muerto en el suelo. Lo peor de todo era que lo tenía que dejar allí, como comida de las aves carroñeras, porque ahora lo principal era salir de aquel maldito lugar y salvar su vida. Echó una última ojeada al bosque donde el monstruo se había escurrido y recargó la escopeta. Si aquella cosa volvía, quería estar preparado. Miró por última vez a su perro y empezó a correr. Apenas había avanzado un poco cuando escuchó de nuevo las rápidas pisadas de aquel ser. Se volvió con agilidad y disparó a la mancha amarillenta y morácea que se acercaba a velocidad de vértigo. El monstruo saltó a un lado y esquivó las balas. William se dio cuenta entonces que ya solo le quedaba un tiro. Tenía que acertar o moriría allí. De manera que esperó hasta que tuvo cerca al monstruo para disparar, y cuando lo hizo, acertó de lleno en el vientre de la criatura. El agujero que abrió era enorme. Vio las vísceras repugnantes del monstruo y la sangre morada que se deslizaba como gelatina de su asqueroso vientre. Lo que fue peor es que aquel ser no se detuvo, sino que con un rápido movimiento lo apresó entre sus garras y lo acercó hasta sus fauces. William se supo perdido. Sin duda aquel ser era cosa del otro mundo. De lo contrario habría muerto con los disparos que él acertó o a causa de la parte de cuello que le faltaba. Y entonces el monstruo hundió sus colmillos con tanta ferocidad en el cuello de William. Lo último que William vio, antes de sumergirse en la negrura absoluta, fue la sangre en la boca de aquel ser. Después, todo fue oscuridad. Después de la oscuridad vino el dolor. Con el dolor llegó el sufrimiento, y al sufrimiento lo acompañó el deseo de morir, el deseo de que aquella tortura terminara, y no importaba si la única manera de que cesara era la muerte. Al principio William creyó que había muerto, presa de las fauces y las garras de aquel ser. Pero aquel dolor, que escocía desde la piel hasta lo más profundo de sus entrañas, lo sacó de su error. Imposible, él no había muerto. No era probable que tras la muerte se sufriera tanto, a menos que estuviese en el infierno, siendo torturado por las legiones del diablo. Pero eso él no lo creía. De alguna manera aquella cosa del pantano no lo había matado, al menos no aún. Quizá en aquellos momentos lo tuviera en su guarida, sujeto de pies y manos, causándole aquel dolor que lo hacía únicamente desear la muerte. Y es que William sentía un dolor tan atroz como hombre alguno jamás ha conocido, pero no tenía potestad alguna sobre su cuerpo. Sentía el cuerpo, como si le quemaran la piel y le estrujaran los huesos, pero no podía moverlo. Ni los brazos, ni las piernas, ni la cabeza, nada. Los oídos parecía que pronto le estallarían, pero no oía nada. Los ojos le ardían, como si se los hubiesen bañado con salsa picante, pero no veía nada. No los podía mover, y ni siquiera los párpados le respondían. La lengua sentía que se la tiraban con pinzas al rojo vivo. Definitivamente no tenía explicación para toda aquella tortura. Morir, 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 era lo único que su mente anhelaba. Morir ya. Pero no era solo el dolor, el sufrimiento, el ansia de que todo terminara. No. A intervalos intermitentes había más, había destellos, como alucinaciones o sueños.
solo que el protagonista de los mismos no era él, sino otras personas y otros monstruos como aquel ser que lo estaba torturando. Eran visiones del pasado, del presente y quién sabe, quizá hasta del futuro. Vio al monstruo escabullirse en un barco de vela. Ya en alta mar, este empezó a atacar a la tripulación, hasta que los hubo asesinado a todos. Después se los comió uno por uno, mientras el barco, gracias a quién sabe qué demonio, deambulaba por el mar hasta que llegó a tierra firme. El monstruo salió del barco y se perdió en los bosques. Vio a aquel ser matar a niños, adultos, ancianos. Lo vio perseguir ciervos cuando no había humanos cerca. Lo vio pelear con lobos y leones. Lo vio atacar la comitiva de algún señor importante de los tiempos feudales. Lo vio invadir un monasterio. Lo vio huir de aldeanos armados con garrotes, azadas y machetes. Lo vio perseguido por arqueros y caballeros. Lo vio ser herido infinidad de veces, perdiendo en ocasiones hasta un miembro, pero con el tiempo se recuperaba. Lo vio morir decenas de veces a manos de gente tan dispar, pero siempre regresaba. Siempre. Vio a su hijo Mario gritar su nombre a todo pulmón en la llanura. Se vio a él siendo mordido por la criatura. Vio a aquel monstruo morir, y se vio a él allí, solo, tendido en el suelo fangoso del pantano. De pronto vio a un hombre, maduro, con el cabello gris y complexión musculosa. El hombre caminaba en una calle de barro, de noche, en un lugar que parecía ser de 500 años atrás. De pronto, el ser saltó sobre él, pero el hombre era un soldado retirado, de modo que se hizo a un lado. Sacó una espada del cinto y atacó al monstruo. Pelearon durante breves momentos. El hombre era hábil con el arma, y aunque luchaba con un monstruo, hirió a su adversario por muchos lugares. También él sufrió heridas, pero casi al final traspasó al monstruo por el pecho, donde estaba el corazón. Pero el monstruo aún tuvo energías para clavarle sus colmillos en el muslo, antes de expirar. Más tarde, William vio cómo el hombre, convertido en aquella cosa, asesinaba a su esposa y a sus 3 hijos. Vio una fortaleza de piedra rodeada por altas murallas y un ancho foso. Vio a un niño en sus grandes y bien cuidados jardines. También vio a un hombre, pequeño, enjuto y con ojos febriles, que miraba al niño desde las sombras. De pronto, el hombre se abalanzó sobre el niño y utilizando dientes y uñas lo desgarró hasta darle muerte. El hambre del hombre era tan marcada que no lo dudó, y allí mismo empezó a devorar al chiquillo. Los gritos del infante habían alertado a todo el castillo, de modo que cuando los señores, guardias y sirvientes llegaron al jardín, miraron horrorizados como un flacuchento hombre devoraba con avidez al hijo menor de los señores. Y entonces fue capturado y encerrado en una mazmorra, y allí fue torturado durante largos y cruentos días. ¿Por qué lo hiciste?, le preguntaban. ¿Quién dio la orden? Todos temían que se tratase de un hombre de los enemigos de su señor, pero la respuesta siempre era la misma. No sirvo a nadie. Solo tenía hambre. La tortura fue larga y sanguinaria. Arrancaron uñas, le desollaron los brazos, le arrancaron mechones de cabello, le martillaron los dedos, lo marcaron con hierros candentes. Pero al final se tuvieron que dar por vencidos. El hombre estaba pronto a morir, y su respuesta no variaba un ápice. Al final, el señor del castillo decretó que lo mataran, pero uno de sus consejeros le dijo que la muerte sería como un premio para el hombre. Así que después de deliberar durante varios minutos, se decretó que el brujo que servía al señor lo convirtiera en una criatura grotesca, que existiera hasta el final de los tiempos y cuyo destino fuera vagar por el mundo,
ser perseguida, odiada, temida y rechazada, y cuyo alimento más preciado fuera aquel crimen por el cual lo condenaban a semejante suplicio. Las visiones se sucedieron una tras otra, a intervalos irregulares, pero William no prestó atención a todas ellas, porque el dolor y la tortura a su cuerpo proseguían con igual insistencia. Ya no quería ver visiones, ya no quería sufrir dolor, ya no quería sufrir más, solo morir. Dios mío, mátame. Mario siempre había disfrutado de la llanura, de sus bosques ralos y de sus suaves colinas, de sus arroyos cristalinos y de la calidez que envolvía siempre el lugar. Disfrutaba mucho pasear en la llanura, excepto aquella tarde. Ese día no paseaba, sino que buscaba. No podía relajarse, sino que a cada momento se encontraba más tenso y, sobre todo, en el ambiente flotaba un aura misteriosa que hacía que su piel se erizara. Lo peor de todo, William, su padre, no había regresado a casa. Tenía que encontrarlo. Su padre había salido el día anterior. No había especificado a dónde iba, pero la compañía de Milo y su escopeta favorita anunciaban que se dirigía a la llanura. Pero su padre no regresó por la tarde, tampoco por la noche. Ni él ni su madre dieron demasiada importancia al asunto, a pesar de que un extraño pesar sobrecogía sus corazones. Pero cuando no regresó a la mañana siguiente, ambos empezaron a preocuparse. Además, una especie de congoja los acompañaba desde la noche anterior, y rápidamente se preguntaron si el cabeza de familia se encontraría bien. Puesto que al mediodía William aún no había regresado, Mario, de 15 años, con permiso de su madre, tomó el revólver de su padre, lo guardó en su cintura y partió hacia la llanura. Mediaba la tarde, nubes grises surcaban el cielo y a ratos hacían invisible al sol, y aún buscaba con ahínco a su padre, pero no había ni rastros de él. Cuando se encontró con otros habitantes del pueblo, no dudó en preguntarles si habían visto a William, pero todos terminaban negando con la cabeza. Búscalo en las cantinas, había dicho a modo de broma Martín, un hombre que acostumbraba a emborracharse con su padre. o entre las piernas de las prostitutas. Sin duda Martín creía que los 15 años de Mario lo hacían lo suficientemente mayor para escuchar aquel tipo de sugerencias. Un grupo de chicos, más o menos de su edad, negaron haberlo visto desde hacía días e insinuaron que a lo mejor se había fugado con otra mujer, pero no les hizo caso. Sabía que su padre no era de esos. Faltaban 2 horas o poco más para que cayera la noche cuando, a punto de darse por vencido, se encontró por casualidad con Marvin, un señor entrado en canas, pequeño, de barriga prominente y de fácil trato. No lo he visto. Respondió cuando Mario indagó acerca de su padre. Apenas vengo llegando. Quizá deberías buscarlo en el pantano, pero ve con cuidado. Aquellas últimas palabras penetraron lentamente en su mente. Últimamente, había oído extraños rumores acerca de un ser que habitaba en el pantano. En una ocasión, apenas hace una semana, él se había internado en aquel lugar junto a un grupo de amigos y creyó haber visto algo raro, unos ojos gigantes y redondos que lo vigilaban desde la espesura de la maleza. El asombro lo había hecho parpadear y no vio más. Maldijo por recordar ese episodio justo en esos momentos. Las palabras de Marvin terminaron por hacer mella en la mente del muchacho, quien, casi sin percatarse, terminó dirigiendo sus pasos hacia el pantano. Tenía miedo. Miedo a que su padre le hubiese ocurrido algo malo. Miedo a lo que pudiese encontrar allí. Aún así, su determinación no cedió un ápice. Caminó dirección a aquel lugar, sin dejar de gritar el nombre de su padre, sin dejar de escudriñar todo su entorno,
sin dejar de sentir miedo. De a poco el sol fue descendiendo hacia poniente y las nubes grises pasaron a ser oscuras, presagios inequívocos de lluvia o tormenta. Cuando Mario llegó al pantano, las nubes oscuras se convirtieron en negras y los primeros relámpagos rasgaron un cielo encapotado. Caminó durante largo rato, cuidando cada uno de sus pasos para no pisar un bache, examinando su entorno para no encontrarse con ninguna sorpresa, como una serpiente, un cocodrilo o peor aún, el ser que decían había convertido el pantano en su morada. Poco a poco la tarde se fue oscureciendo, en gran medida gracias a que se acercaba el anochecer, y más aún por las nubes negras que surcaban el cielo. Por momentos meditaba si estaba haciendo lo correcto. No era buena idea adentrarse solo en aquel lugar, menos cuando se estaba haciendo de noche, pero al pensar en su padre, que podría estar perdido allí, se insuflaba de nuevos bríos y continuaba con la búsqueda. Gritó el nombre de Guillermo hasta casi quedarse sin voz, y vagó de aquí para allá, sin rumbo fijo. Vio a un cocodrilo con los ojos saltones que lo vigilaban desde una charca. Vio un jabalí perdido que salió corriendo en cuanto se percató de su presencia. También vio una serpiente de agua deslizarse sobre la superficie parda de una pequeña charca. Por último, vio las pisadas de unas botas de goma, similares a las que él llevaba, pero un poco más grandes. Recordó que su padre usaba aquel tipo de botas, aunque también podrían ser de otro. No obstante, una chispa se encendió en su corazón y empezó a seguir las huellas. No tardó en percatarse que las huellas lo dirigían hacia la laguna. Su corazón latía acelerado, de manera que apresuró sus pasos. Llegó a la laguna en cuestión de minutos, justo cuando una fina llovizna empezó a caer. Las huellas lo llevaron hasta un árbol, a orillas de la laguna, y de allí partían hacia otra dirección. Cada vez más convencido que aquellas huellas eran de su padre, y con un palpable temor en su corazón, Mario se echó a correr. Desembocó en un pequeño claro, y lo que vio lo dejó anonadado. Su padre yacía tendido en el lodoso suelo, inmóvil. A unos pasos de él, Milo, el Doberman, yacía con el vientre abierto y con la cabeza casi separada del tronco. También había otro hombre, un anciano, con el cabello gris y el rostro arrugado. Tenía sendos agujeros en el pecho, en el vientre, y le faltaba un pedazo de pescuezo, como si alguna fiera se lo hubiera arrebatado de una dentellada. ¡Papá! Gritó, y corrió junto a él. Su padre aparentemente estaba intacto. Entonces, ¿por qué no se movía? Además, tenía la piel tensa y de un tono amarillento. Al revisarlo bien, descubrió unas marcas en su cuello, como si una bestia de dientes grandes y afilados lo hubiese mordido. Aún respira. Murmuró al acercar una mano a la nariz de su padre. Pero no vivirá mucho si no recibe atención. Su mano detectó, no sin dificultad, el débil aliento que emanaba de su progenitor. Milo y el otro hombre definitivamente habían muerto. Quizá el monstruo que merodeaba por el pantano los había atacado. Al lado de su padre estaba su escopeta, sin municiones. ¿Y si padre mató al hombre? Mario no pudo evitar hacerse esa pregunta, pero su padre no era un asesino. De todas maneras, aquello no importaba, al menos de momento. Lo importante ahora era sacar a su padre de allí, llevarlo a un hospital. Cuando se restableciera, si es que lo hacía, él aclararía todo el asunto. Escondió la escopeta en un arbusto para recuperarla más tarde, y con la fuerza de su lozanía,
se echó el rígido cuerpo de su padre a los hombros. Llevarlo hasta el poblado sería una tarea titánica, quizá imposible, pero era la vida de su progenitor lo que estaba en juego. Debía, al menos, intentarlo. La llovizna se convirtió en lluvia cuando Mario inició el regreso a casa. Dentro de pocos minutos, la oscuridad se cernería sobre él, y con ella la lluvia se tornaría tormenta. Pero al decidido hijo, aquello lo tenía sin cuidado. Su única preocupación ahora era su padre. William, en su mundo de dolor, sufrimiento, agonía y tortura eterna, tuvo otra visión, aunque de alguna manera supo que aquello no era una visión, sino una realidad. Como un espectador que mira desde lo alto, vio a su hijo echárselo al hombro y caminar decidido hacia el pueblo. En lugar de alivio, lo que William sintió fue miedo y desesperación. Tras tanto dolor y sufrimiento, pero más que nada, tras tantas alucinaciones, William había comprendido que su destino estaba marcado. No quería ir al pueblo, donde todos lo vieran, donde todos estuvieran a su merced. Las visiones le habían revelado algo atemorizador, escalofriante, horrendo, un destino que nadie merecía. Le habían revelado que él era el siguiente ser abominable del pantano. Tal cual había pensado Mario, la lluvia en cuestión de minutos se convirtió en tormenta. Pronto estuvo empapado hasta los huesos, y el frío y el cansancio empezaron a acosarlo ferozmente. Bajo sus pies, el suelo fangoso del pantano fue endureciéndose a medida que cedía paso a la llanura, pero ni siquiera este estaba del todo firme. La torrencial lluvia lo había vuelto lodo resbaladizo, y las caídas a causa de un desliz eran más posibles que nunca. Arriba, el cielo bramaba ensordecedoramente, y los relámpagos y los rayos hendían la negrura como garras de luz que rasgaban el manto oscuro de la noche. Sobre los hombros de Mario, el cuerpo rígido de William parecía hacerse más pesado a medida que transcurrían los minutos y las horas. Mario no prestó mayor atención al asunto. Estaba agotado. Era lógico que conforme el cansancio, el cuerpo de su progenitor le pareciese más y más pesado. En aquellos momentos estaba centrado en una sola cosa: salir de la llanura y llevar a su padre al hospital. El pecho de su padre iba recostado sobre su cabeza, de modo que percibía de forma débil el lento y acompasado latir de su corazón. Saber que aún estaba con vida era suficiente aliciente para olvidarse de todo lo demás y centrarse en dar un paso tras otro, sin importar cuán ímprobo resultara cada uno. Pero si Mario se hubiese detenido unos segundos para observar a su padre, si tan solo se hubiera tomado la molestia de revisar los brazos que pendían cerca de su rostro, se habría percatado que el aumento de peso que percibía sobre sus hombros no era solo debido al cansancio. También habría reparado en que su padre estaba sufriendo una monstruosa metamorfosis. Sandra era una cuarentona que se vanagloriaba de no haber engordado de forma tan alarmante como sus vecinas, entre quienes destacaba Juana, la mujer de Tomás, de quien se rumoreaba que pesaba alrededor de 200 kilos. Los 75 kilos que pesaba Sandra eran, a su parecer, el peso ideal a su tamaño y presencia.
Aquella noche, con el agua calándole hasta el alma, los mechones de negros cabellos pegándose a su rostro y jadeando como si hiperventilase, empezó a darse cuenta de que había estado equivocada. Estaba gorda. Aquella marcha nocturna se lo estaba demostrando. Llevaba horas caminando, aunque si alguien se lo hubiese preguntado, habría respondido que en realidad llevaba días. Estaba agotada, congelada. El paraguas hacía ratos que se lo había desarbolado la intensa lluvia y los huracanados vientos. Aquella maldita tormenta simplemente no parecía tener fin. Pero todo eso no era nada comparado al intenso miedo que le atenazaba las entrañas, como si una serpiente se le enroscara en el vientre. Su marido había salido la mañana del día anterior y aún no había regresado. Su hijo había salido a buscarlo esa tarde y tampoco había regresado. Ya no amaba a su marido, pero le tenía mucho cariño. En términos generales era un buen esposo. Temía que le hubiese sucedido algo malo. Para sus adentros se decía que la pérdida de su esposo sería algo que le dolería, pero sin duda se repondría en poco tiempo. Pero su hijo, la sola idea era insoportable, inconcebible. Su hijo tenía que estar bien. Ambos debían estar bien. La noche negra se cernía sobre Sandra como una mortaja, oscura, fría, escalofriante. El aguacero era torrencial y había convertido la llanura en una zona fangosa con miles de arroyuelos que le lamían los pies como lenguas de serpiente. El viento fuerte y racheado la mecía, pese a su robusta figura, como a un gallardete, y a veces parecía que la levantaría en vilo y la haría naufragar en los cielos. Y los truenos eran ensordecedores, como el alarido de un dios furioso dirigido a sus más rebeldes súbditos. Hacía ratos que había dejado de gritar el nombre de su hijo o su esposo. Sabía que era inútil, aun cuando usara su voz de matrona enojada. Esta no llegaba más allá de unos cuantos metros, cuando no era acallada completamente por los atronadores truenos. La luz de su lámpara de mano parecía hacerse más débil a medida que la noche transcurría, de modo que para avanzar y escudriñar su entorno, tenía que valerse de los constantes relámpagos que hendían el cielo. Pero el miedo a que algo le hubiese ocurrido a su esposo, a su hijo o a ambos, únicamente era una parte de todo el horror que su afligido corazón anidaba. No era lo único, había más. Desde luego, estaba el miedo a la noche misma. Sandra jamás se había considerado una valiente, a la atronadora tormenta, a los relámpagos incesantes, al fuerte viento y a algo más. Estaba el miedo a lo desconocido, el miedo a encontrarse sola en medio de una vasta tierra habitada por centenares de animales silvestres y el miedo a aquello otro, al ser que se decía acechaba en el pantano y la llanura. Sandra sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. El simple hecho de pensar en aquella cosa la ponía nerviosa. Como para asegurarse, aprovechó la luminosidad de un rayo y escudriñó a su alrededor. No había nada, excepto un grupo de unos 12 árboles un poco más adelante. Apuntó el débil haz de luz que emanaba de su lámpara hacia los árboles y trató de ver más allá. Fue entonces cuando percibió el movimiento de unas ramas bajas. El terror absoluto hizo presa de Sandra al imaginar lo peor. Pero cuando estaba a punto de gritar y salir corriendo como loca, vio que una sombra se perfilaba entre los árboles. ¿Quién anda allí?
Fue lo único que su escaso valor le permitió decir. ¿Mamá? La voz dubitativa de su hijo la hinchió de felicidad hasta límites indecibles. Oh, gracias a Dios. Aquí estoy, mi amor. Dijo, acercando sus pasos a la sombra que era su hijo y apuntándole con su lámpara para verlo mejor. Me tenías muy preocupada. Encontré a papá, pero me temo que no está bien. ¿Cómo que no está bien? ¿Qué le pasó a tu padre, Mario? No lo sé. Su hijo parecía querer echarse a llorar. Lo encontré junto a la laguna. Milo estaba muerto y también otro hombre. ¿Cómo que Milo está muerto? No lo sé, pero papá aún está con vida. Lo llevo al hospital, sobre mis hombros, pero está tan pesado. Por fin, Sandra logró plantarse a escasos metros de su hijo. La débil luz de la lámpara iluminó la silueta empapada y agotada de su hijo, y sobre sus hombros colgaba un hombre, pero no era un hombre. El alarido que brotó de la garganta de Sandra no puede calificarse como humano, y seguramente nadie jamás ha emitido chillido semejante. Sandra jamás quiso chillar de aquella forma tan terrorífica y escalofriante. Fue una simple reacción al rostro que reposaba sobre los hombros de su vástago. Un rostro sobrenatural, delgado, de piel arrugada y marfileña, de labios finos y largos, y 2 párpados cerrados. Era calvo, y sus orejas delgadas y puntiagudas. Aquel chillido, que brotó desde lo más hondo de su ser aterrorizado, aún no había terminado de escapar por su boca cuando los ojos del monstruo se abrieron, grandes y blancos. 2 puntitos negros en el centro de cada uno hacían de pupilas. De pronto, las rodillas se le aflojaron como gelatina y cayó al barro, temblorosa y con los ojos desorbitados. ¿Qué te sucede, mamá? Mario miraba a su alrededor. Algo había asustado a su mamá, pero él no lograba acertar la causa. ¡Tíralo! ¡Aléjate de él! Mario cada vez entendía menos, pero al fin pareció entender. La respiración entrecortada sobre su cuello lo hizo callar. Una boca monstruosa se abrió y cerró las mandíbulas en torno al tierno y frágil cuello de Mario. Sandra vio, paralizada por el horror, cómo los dientes se hundieron lentamente y rápidamente la sangre empezó a manar, al principio como finos hilillos, hasta convertirse en verdaderos torrentes. Después, aquella cosa, de un fuerte tirón, le quitó la mitad del cuello al chico y con ello la vida. Mario había gritado y se debatió valientemente tratando de liberarse, pero todo fue inútil. No pudo competir con la fuerza de aquella monstruosa criatura. Los estertores de su cuerpo antes de morir fue lo que más tristeza y horror provocó a su madre, algo que jamás olvidaría. Aún sujetando el cuerpo de su hijo, el monstruo fijó sus grandes y horribles ojos en ella. Sandra supo que era el final, pero no le importaba. Sin su hijo, no era nadie. Un relámpago hendió la oscuridad de la noche. Curiosamente, ahora que le importaba una mierda el maldito clima, el agua había empezado a amainar y el viento había cesado por completo. El relámpago iluminó con mayor claridad la silueta de aquel engendro, de modo que Sandra pudo ver los largos y deformes brazos de la criatura, las piernas arqueadas y grotescas, y lo que es peor, lo vio vestido con jirones de ropa, demasiado parecidos a los que usaba su esposo la mañana que salió de casa. También vio otra silueta tras el monstruo, pero la claridad provocada por el relámpago desapareció antes de que pudiera distinguirla. El monstruo dio un paso hacia ella. Era el horror en persona,
caminando hacia ella para acabar con su vida. Pero extrañamente ya no sentía miedo. Pronto moriría. ¿De qué servía ahora el miedo? La grotesca criatura soltó el cuerpo inerte de Mario y se detuvo a 2 pasos de ella. Alzó sus garras para hacerlas descender como mortíferas cuchillas, cuando, de pronto, un estruendo resonó muy cerca de ellos y el pecho de aquel ser empezó a sangrar. La cosa chilló de dolor y se alejó con inusitada rapidez para alguien que ha recibido un escopetazo. Sandra vio a la sombra que había disparado acercarse rápidamente a ella. Durante una fracción de segundo, creyó que era William, su esposo. No obstante, quien se apersonó frente a ella fue Marvin, un vecino del pueblo. Tranquila. Vi lo que pasó. Tenemos que irnos de aquí antes de que regrese. Pero mi esposo, mi hijo, no. No puedo irme. No sé nada sobre su esposo. Su hijo está muerto. Tenemos que irnos antes de que esa cosa regrese. Pero usted lo mató. Yo vi que le perforó el pecho. Yo también lo vi. Le interrumpió don Marvin. ¿Vio a qué velocidad se marchó? Sandra sintió lentamente. Esa cosa no es humana y puede que tampoco muera. Hay que irnos ahora que podemos. Pero mi hijo... Su hijo está muerto. Mañana podemos venir a recogerlo, con policía y cuerpo militar. Ahora tenemos que irnos. Levántese. Sandra meditó sobre aquellas palabras un momento. Después asintió y tendió su mano a Marvin para que la ayudara a levantarse. Hubo un momento, después de tanto dolor y tantas visiones, que William perdió el conocimiento. Pero era solo una forma de decirlo, ya que no es que efectivamente haya perdido el conocimiento, sino que de pronto ya no sintió dolor, ni sufrió, ni vio nada. Fue como si durante unos instantes no hubiese existido. Cuando por fin abrió los ojos, estaba sentado en el fangoso suelo, la espalda apoyada a un árbol achaparrado y nudoso, y el pecho le ardía. No entendía cómo había llegado allí. Se miró el pecho y lo vio cubierto de sangre. Le dolía, le escocía, pero tras mover las manos y las piernas, se percató que no le afectaba de ninguna manera. De pronto hubo una explosión de luz en su cabeza. Vio a su hijo cargándolo bajo la tormenta. Vio cómo su cuerpo se transformaba en algo horrible mientras Mario avanzaba entre grandes penurias. Tuvo miedo, mucho miedo. Después vio a su esposa gritar con un chillido desgarrador y se vio a él, transformado en monstruo, asesinar a su vástago. Luego un disparo. Él corriendo en el bosque con el pecho sangrante y herido y... Las visiones cesaron. Un sudor frío corría por su frente. Examinó sus manos y comprobó con horror que no eran sus manos, sino las de un monstruo. Él era un monstruo. Entonces, si las visiones eran ciertas, ¿él había matado a su hijo? Se puso de pie de un salto chillando de dolor y furia. Un aullido lastimero y aterrador que llegó hasta los oídos de Sandra y Marvin, que los animó a apresurar sus pasos para salir de allí. De pronto le llegó el olor. Era un olor nuevo, un olor que nunca antes había percibido. Para William aquel era el olor más grato que en su vida había olido. Ni siquiera se dio cuenta de que había empezado a salivar y que sus pasos lo llevaban hacia la fuente del olor. Entonces llegó a la escena. El que había sido su hijo yacía muerto sobre una pequeña charca. William aún tardó unos momentos en comprenderlo todo. Aquel olor tan grato para su olfato no era otro que el olor de su hijo muerto. Se dio media vuelta decidido a alejarse de allí, pero el olor era demasiado agradable para ignorarlo como si nada. Además, tenía hambre, mucha hambre.
Pero se trataba de un humano. Se trataba de su hijo. ¿Cómo podía estar pensando en comerlo? De todas maneras ya está muerto. Pensó. Solo un bocado. Seguro que ni me gusta. Se inclinó hasta que su rostro rozó el cuello del muchacho y dio una pequeña mordida. Tras la primera mordida, ya no pudo parar. Él era la nueva abominación del pantano.